verificar que ese producto da la identidad. Si eso da la identidad es porque entonces la matriz, la inversa, la calculamos correctamente. Como mi objetivo es antitransformar, voy a multiplicar. ¿Se acuerdan que una constante multiplicada a una matriz multiplica elemento a elemento? ¿Sí? Esto es un cociente de polinomios, pero es constante, es real, en realidad es complejo. Lo multiplico y lo único que me queda ahora es antitransformar esta matriz que está acá. Y ahí sí tengo que recurrir, entonces, como les mencioné anteriormente, a expresar en fracciones simples y de esa manera saber cuál es la antitransformada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacían en fracciones simples? Bueno, dependía de la característica del polo. Me fui a variable compleja ahora, perdón, ¿no? Dejé matemática avanzada y me fui a análisis 4 o variable compleja. ¿Se acuerdan que la composición en fracciones simples estaba asociado o estaba vinculado al residuo de cada uno de los polos que teníamos en la función? Ahora, los polos tenían también, la forma de calcular el residuo, perdón, estaba vinculado también a la característica de ese polo, si era un polo simple o un polo doble, tenía una fórmula levemente diferente, pero en definitiva, fracciones simples resultaba muy sencillo hacerlo con los residuos que estudiamos en variable compleja, o como lo hacían en análisis 1, que era más algebraico, ¿sí? A nosotros a esta altura ya nos da lo mismo. Por eso aparece en el primer factor o en el primer elemento de la matriz estos dos términos, ¿sí? Porque tenemos dos polos, un polo en -1 y un polo doble, perdón, en -1. Tenemos el residuo de -1 y tenemos el de -1 al cuadrado, o sea, el de S más 1 al cuadrado. Ahora sí, antitransformamos término a término, recordando que cuando teníamos una potencia al cuadrado, era la antitransformada, esto es E a menos t, y el hecho de que estuviera al cuadrado era porque multiplicaba una t anteriormente. Entonces, de esa manera, si antitransformamos elemento a elemento y término a término esta matriz, resulta que la exponencial matricial no es más ni menos que esta expresión o esta matriz con estas expresiones que están acá. Esa es la exponencial matricial, pero si a mí lo que me interesa es el vector de estado, resta hacer la cuenta esta que está acá. En el caso que yo mostré el ejemplo, la matriz D valía 0. Ah, no, igual no tengo la salida. El vector de estados es E a la t por la condición inicial, que tiene dos elementos, porque el vector de estados tiene dos elementos, ¿sí? Entonces fíjense que pasé de un vector x en negrita en 0, lo reemplacé por una cursiva, ¿se acuerdan que era lo escalar, o que representaba nuestra nomenclatura escalar, evaluada en 0, y luego teníamos e a la menos t, perdón, e a la a t menos tau, o sea que donde tenía t lo evalué en t menos tau y lo presenté, multiplicado por b y la entrada u. ¿Sí? Bueno, acá no es más ni menos que un poco más multiplicando un poco las expresiones y que nos quede x1 sería la suma de los dos primeros elementos y x2 de t sería la suma de los segundos dos elementos. En definitiva, esta es la expresión de cuál va a ser el comportamiento dinámico del sistema que les mostré anteriormente. ¿Sí? O sea, que si yo quiero saber cómo responder ese sistema a condiciones iniciales, me olvido de este segundo término que tengo acá, le voy a dar condiciones iniciales y esta va a ser su representación, o esta va a ser su evolución dinámica del vector de estado x1 y x2. Que si ese sistema que yo les puse ahí representa un circuito RLC, serán corrientes corrientes de inductancias o tensiones en capacitores, o si es un sistema mecánico será velocidad y posición, o bueno, lo que represente el sistema. Entonces yo voy a poder conocer con esa expresión que acabo de mencionar ahí, dada una condición inicial, cómo va a ser la evolución temporal del vector de estado. También voy a saber cómo va a responder si se me ocurre, entre otras cosas, analizar o graficar la respuesta a esas señales que nosotros siempre decimos que son de interés para los fines del control, que pueden ser la delta, nada más que para la respuesta impulsional, puede ser el escalón, que es otra de las señales que a nosotros nos interesan y mucho en los sistemas de control, o las entradas en frecuencia, ¿sí? Los senos o cosenos, que también nos permiten conocer otras particularidades de los sistemas. Bueno, simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar esa entrada acá, calcular una integral de funciones que sabemos resolver, habrá que hacer partes, habrá que hacer sustitución, pero que sabemos resolver, nosotros y una computadora ni les digo, y vamos a poder conocer cómo va a evolucionar ese sistema frente
a las entradas. Entonces, de esta manera lo que encontramos es una manera algebraica de saber cuál va a ser la respuesta dinámica del sistema frente a condiciones iniciales o frente a una entrada. Y, como era de esperar, la suma de ambas respuestas es la solución total del sistema. ¿Sí? Digo, como era de esperar, digo, porque estamos en un sistema lineal, entonces esto era, el principio de superposición tenía que aparecer en algún momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, yo no sé acá cómo ver acá. Bueno, espero que no haya ninguna pregunta en el chat. Bien, como dije recién, teníamos 3 caminos de calcular la exponencial matricial. Dije también que la evolución temporal del sistema que esté trabajando depende de la forma que tiene la exponencial matricial. Y una de esas formas que vimos para calcular la exponencial matricial, puedo conocer rápidamente cuál va a ser la respuesta temporal, que es cuando tengo el sistema en la forma de Jordan, o cuando conozco la forma de Jordan de la matriz A, ¿sí? Que es la matriz dinámica del sistema. A modo de ejemplo, nada más les voy a contar esto que les voy a mostrar acá, que después lo vamos a retomar un poco más adelante cuando definamos formalmente en esta materia la estabilidad. Algo que ustedes ya vieron en matemática avanzada y en señales de sistemas, y en control 1 también, si bien era la estabilidad de entrada-salida. Vamos a ver acá de qué manera puedo ver que esa salida se mantenga acotada si la entrada está acotada. Entonces, si todo depende de esa exponencial matricial y esa matriz A tiene una forma de Jordan como la que muestro en esta matriz que está acá, con los colores celeste y amarillo, diferenciando que esa matriz A tiene 2 autovalores, lambda 1 y lambda 2, el autovalor lambda 1 tiene 2 autovectores, ¿sí? Y de uno de esos 2 autovectores tiene 2 autovectores generalizados, ¿sí? Por eso es que tengo un bloque de Jordan de dimensión 3 y un bloque de Jordan de dimensión 1 asociados al autovalor lambda 1, ¿sí? Y por otro lado, el autovalor lambda 2, que tenía multiplicidad geométrica 1, tiene un único bloque de Jordan de dimensión 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una matriz que tiene esta forma, Pablo les demostró en la clase pasada que la exponencial matricial, con las matrices correspondientes que le transforman a la matriz A en su forma de Jordan, aparecen E a la lambda 1t en la diagonal, en la supradiagonal empiezan a aparecer t por E a la lambda 1t, y después, si la dimensión es 3, aparece t cuadrado sobre 2, la dimensión es 4, aparece t cubo sobre 3 factorial. ¿Se acuerdan que hicieron ese despeje? Y demostraron que en función de la dimensión del bloque de Jordan aparece estas potencias de t en la exponencial matricial. Y cuando los bloques de Jordan son de dimensión 1, son tan sencillos como estos 2 elementos que están en estas 2 cuadraditos celeste y amarillo respectivamente. Entonces, si yo sé que la evolución temporal de mi sistema responde de esta manera, está claro que si yo multiplico por Q y Q a la menos 1, que es una matriz que existe Q a la menos 1, porque ya está demostrado eso que es así, y son constantes, si yo conozco cómo va a ser la respuesta temporal de lo que tengo en este corchet, en esta matriz, perdón, esto no hace ni más ni menos que hacer una transformación dentro de mi espacio en el que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, la información más interesante respecto de la respuesta dinámica está en esta parte que está acá, y fíjense que es donde aparecen los autovalores. ¿Se acuerdan que cuando lo resolvían esto en matemática avanzada, la solución del sistema en espacio de estados aparecían elevado a los autovalores y aparecían los autovectores también? Bueno, ¿dónde están los autovectores? Bueno, los autovectores están acá en Q, o sea que acá también están apareciendo lo mismo que aparecía en matemática avanzada. Lo que pasa es que tenemos 2 formas más de calcular esta exponencial matricial que no necesariamente están vinculadas a los autovalores y autovectores. Yo acá voy a poder sacar conclusiones. Por ejemplo, lo primero que voy a decir es que cualquier sistema que tenga autovalores, ¿sí? Como en el caso del ejemplo de recién, lambda 1 y lambda 2, la solución del sistema va a ser una combinación lineal de términos como estos: e a la lambda 1t, t por e a la lambda 1t, t cuadrado por e a la lambda 1t, y de lambda e a la lambda 2 por t, ¿sí? En este caso sé que va a aparecer hasta t cuadrado porque sabemos cómo calcular los índices o la multiplicidad
algebraica y geométrica de los autovalores de la matriz A, por ende puedo deducir, conociendo la matriz A, cómo va a ser la solución en términos de estos términos, estas combinaciones lineales de estos términos que pueden aparecer. ¿Y qué podemos decir? Bueno, lo que podemos decir es que si todos los autovalores de A tienen parte real negativa, ¿sí? O sea, esos lambda 1 son números complejos, pero que la parte real es negativa, lo que podemos decir es que la trayectoria o la solución del espacio de estados, o la norma, ¿sí?, de la matriz llegada a T, va a ir a cero, va a converger a cero. Recuerden que por más que aparezca T por una exponencial, ¿sí?, supongamos que es real por un momento lambda 1, ¿sí?, y tenemos, ¿se acuerdan que teníamos polinomio con exponencial negativa? La exponencial negativa le gana al polinomio cuando estamos tendiendo a t a infinito, y por eso logramos que ese término converja a cero, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos, o sea, lo que nosotros podemos decir es que si todos los autovalores tienen la parte real negativa, podemos garantizar que x va a converger a cero. O sea, lo que yo voy a decir es que si x era, ¿se acuerdan que x aparecía acá por x0 para las condiciones iniciales? Cada uno de estos términos van a terminar yéndose a cero, por ende, el vector de estado va a ir a cero, ¿sí? Pero eso que yo acabo de decir ahí, ustedes ya lo dijeron anteriormente respecto de esa propiedad que les mencioné anteriormente, que es la estabilidad, ¿sí? Yo acá no estoy hablando de estabilidad porque no lo puedo mencionar porque es un capítulo que viene adelante del que estoy mencionando ahora, pero lo que sí puedo saber es que si yo conozco cómo es la solución del sistema, puedo hablar de cuándo se va a ir al origen la salida, el vector de estado.